Ok, entrando de lleno al tema de la observación de sí, entonces tenemos que decir que la observación de sí es la primera herramienta, es la primera técnica que vamos a ocupar para el desarrollo de la conciencia. Sin la observación de sí realmente no podemos avanzar. Entonces, la observación de sí va a ser nuestro primer instrumento a aplicar en el desarrollo interior. La observación de sí, por lo tanto, va a ser una atención dirigida, sostenida y objetiva, enfocada al objeto de estudio que en este caso va a ser la mente humana, la psique humana. ¿Cómo empieza entonces este tema? Primero que nada debemos de dejar claro algo muy importante, que para que se lleve a cabo la observación de sí, primero tenemos que aprender este conocimiento. Este conocimiento de desarrollo interior nos va a llevar a que la esencia tenga poder para llevar a cabo esta práctica. Hemos de decir que el conocimiento va a ser un software que va a entrar al cerebro. Este software, así como hemos aprendido los yoes y hemos aprendido y adquirido cosas del mundo externo, también el conocimiento va a entrar a nuestro cerebro y va a grabar conexiones neuronales, pero este conocimiento va a ser de alta calidad. Este conocimiento se le puede llamar que es el pan de vida, pero es un pan de vida que en sí le da alimento a nuestra esencia, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Por lo tanto, es sumamente muy importante el conocimiento para un desarrollo interior. Por lo tanto, ya que sabemos que tenemos que llevar a cabo la observación de sí, que ya se instaló esta idea en el cerebro, va a llevar a cabo la observación de sí, por lo tanto, la esencia, el espíritu o la conciencia. Va a llevar a cabo la observación de sí sobre tres aspectos: nuestra mente, nuestras emociones y, por último, nuestro cuerpo físico. Hay que abrir un paréntesis aquí muy importante porque el ego se compone de la mente intelectual, de la mente emocional y de la mente motora. O sea, la mente intelectual va a ser en sí nuestro cerebro. La mente emocional va a combinar aquí dos cosas: el sistema límbico, que es el que produce todas las emociones por medio de todos estos neuropéptidos o neurotransmisores que se encuentran en el sistema límbico, que bajan por medio del torrente sanguíneo, y las emociones las sentimos aquí, en el tórax. Entonces, la mente emocional se va a componer de la química cerebral y a su vez se va a sentir en la parte del tórax, en nuestro tronco. Y por último, la mente motora es en sí todo el cuerpo físico. El ego va a componerse de estas tres mentes: mente intelectual, mente emocional, mente motora. Es así como funciona el ego. Es así como se conecta, por lo tanto, el ego. La observación de sí nos va a llevar en primera instancia a detectar lo que se produce en nuestra pantalla mental. Todas esas imágenes que nosotros vemos, que imaginamos, que tenemos en la mente, se le llaman pantallas, precisamente pantallas mentales o proyecciones mentales. Las está llevando a cabo los circuitos cerebrales por medio de tantas cosas que durante el día estamos pensando, miles y miles de pensamientos. A su vez, miles de pensamientos producen miles también de emociones, una serie de emociones combinadas. Si, por ejemplo, dando un claro ejemplo, tenemos la preocupación, a lo mejor porque tenemos que pagar la renta de la casa, estamos imaginando aquí en las pantallas mentales, estamos imaginando cómo sacar ese dinero, cómo obtener ese dinero, pero si no lo tengo, pero si no me alcanza, si no gano lo suficiente, si tengo que pagar otras cosas, aquí en la parte de las emociones donde se sienten, se produce aquí la sensación de angustia, la sensación de miedo, de no saber si lo voy a lograr o no. Cada emoción la antecede un pensamiento. Entonces aquí está jugando los pensamientos y las emociones.
sin control. Y a su vez, las emociones, por lo tanto, van a desencadenar un comportamiento humano, una acción incluso física. Todo esto está ocurriendo en nuestra mente intelectual, mente emocional y la mente motora, sin control. Desde que hemos aprendido todos estos egos, todos estos yoes, estos han empezado a trabajar en sí mismos prácticamente el 95% de nuestra vida interna o psicológica. Los egos se han apoderado, por lo tanto, de nuestra mente y de nuestras emociones y de nuestro cuerpo también. Porque el ego de la pereza es un ego muy, muy, muy poderoso. Los egos, al apoderarse de nuestras mentes, este ego se materializa y se cristaliza. Cuando se cristaliza el ego, finalmente es por medio de estas conexiones neuronales. Como dijimos, todo esto ocurre sin tener un control de lo que está pasando. ¿En qué momento se va a poner un control en esto? ¿En qué momento va a haber un equilibrio? Cuando la esencia se active, cuando la esencia se mueva, cuando la esencia ponga un orden y observe qué es lo que está pasando en el templo. Nosotros encarnamos este cuerpo biológico, este robot biológico, pero no hemos generado, no hemos podido tener un control de él porque no hemos tenido el conocimiento suficiente para poder llevar a cabo este control, esta observación y corrección de todo esto que pasa en nuestro interior. Hoy vamos a empezar a trabajar en ello. Primero que nada, como ya lo dijimos, el ego es un ente. El ego es una entidad psicológica, es un agregado psicológico. Es algo que hemos aprendido, adquirido e imitado. Esto lo he dicho en todos los videos y lo voy a seguir diciendo porque es verdad. Y una vez que el ego se ha introducido a nuestro cerebro, ha hecho conexiones neuronales, se ha generado en nosotros una mecanicidad. Tenemos una vida mecánica, tenemos una vida autómata. Tenemos que romper con esta mecanicidad porque, evidentemente, si queremos despertar la conciencia, tenemos que romper con este yugo interno. Aplicar la observación de sí, por lo tanto, va a ser observar estas estructuras egoicas o yoicas. Las tenemos que observar y desafortunadamente en el principio que aplicamos esta técnica de observación de sí, en el principio solamente vamos a observar cuando el ego ya se manifestó. En el principio funciona así, no tenemos control del ego. Ya de alguna forma, cuando empezamos a practicar constantemente la observación de sí, podemos observar al ego antes de que se manifieste o ya vemos que se va a manifestar. Pero cuando no tenemos conocimiento de esto, observamos al ego cuando ya se manifestó, cuando ya hizo 1000 pantallas mentales, generó cientos de emociones y acciones físicas y demás. Pero es el principio. Es importante entender que la observación de sí tiene que ser una práctica diaria. Una práctica que tú tienes que llevar a cabo más o menos 4 o 5 veces al día. Y por lo tanto esta práctica va a empezar así. Tú tienes que levantarte todos los días y observar qué hay en tu mente, qué pensamientos se están creando, qué pensamientos se están gestando. Cáchate, ¿qué estás pensando? A su vez, todos esos pensamientos que tienes, ¿qué emociones están generando? Observa tus emociones, siéntelas. Y por último, observa al cuerpo físico y te vas a dar cuenta cómo está tenso. Los hombros, el cuello, el estómago está recogido, está apretado. Estás viviendo una angustia o un miedo constante o diario por todos los pensamientos que estás maquinando en tu mente todos los días. Por lo regular, estos pensamientos van acompañados del estrés, van acompañados del miedo, de la ansiedad, del temor, o si en este caso de alguna forma tienes ciertos proyectos en la vida externa y los quieres alcanzar, pues bueno, dentro de ello hay muchos egos también de
de avaricia y codicia y demás. Todos esos egos te van quitando poco a poco la paz. Entonces, tienes que observar en tu mente qué proyecciones mentales están gestando. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos hace rato, estamos pensando en cómo generar dinero para pagar una renta. No te alcanza porque tienes que hacer pago de luz, agua, internet, teléfono, gasolina, comidas, etc. No te alcanza, entonces tú ya te empiezas a preocupar. Obsérvate. Observa qué pantallas mentales están gestando ahí y qué está ocurriendo ahí. Que todos los egos en sí están pensando en sus temores, en sus miedos, en cómo van a resolver, si se puede o no resolver, o de qué forma se va a resolver. Y esto conlleva a una descarga química que te hace sentir una emoción. Bueno, observa tus pantallas mentales y por lo tanto observa las emociones que sientes en el tronco de nuestro cuerpo. Ese es un ejercicio que tú tienes que hacer diariamente. Obsérvate. Observación de sí es corrección de sí. Poco a poco, si tú te vas observando diariamente, poco a poco el ego, al sentirse observado, se va restando energía en él mismo. Pero vamos a pasar un ejemplo importante. Supongamos que en el mundo exterior, en la vida externa, en la 3D, en la mecanicidad total, también voy a emplear una palabra que me gusta mucho porque es real. En la Matrix está ocurriendo, allá en ese mundo, está ocurriendo un evento externo que te va a afectar bastante. Creo que todos hemos pasado por este ejemplo que voy a poner. Supongamos que tú estás viendo a tu pareja que te está engañando, que te está haciendo infiel. En el momento en el que tú estás observando a tu pareja cómo abraza o besa a esa persona, cómo la está abrazando, cómo la está besando, cómo está riendo, cómo la está pasando muy bien, supongamos que los ves en un restaurante, en el momento en el que tú ves esa imagen, que entra ese evento exterior, conecta tus circuitos neuronales, vamos a poner un ejemplo de la ira, conecta tus circuitos neuronales de la ira, en ese momento manda un mensaje, tu cerebro, una descarga química de tu sistema límbico, una descarga química va a bajar al torrente sanguíneo y va a pegar en el estómago y vas a sentir la emoción de ira, de enojo, de coraje. Este circuito neuronal ya ha sido reforzado, ya está cristalizado. Va a mandar, como ya lo dijimos, un mensaje eléctrico y por lo tanto este mensaje eléctrico se va a traducir en un mensaje químico. Aquí se va a definir qué químico es el que se va a segregar en tu torrente sanguíneo que baja por el tallo y en el estómago lo vamos a sentir. Es el primer órgano de choque, el estómago. En tus pantallas mentales se van a empezar a generar pensamientos de me voy a vengar, ahorita voy a ir y le voy a gritar a ella y a él lo voy a golpear, digo en este caso pensando si la persona es mujer, me voy a divorciar, le voy a quitar a los hijos, le voy a castigar no dándole pensión, me voy a ir de la casa, le voy a pedir el divorcio. Todo eso lo estás pensando aquí, en las pantallas mentales. Mientras surgen todas esas pantallas mentales, tú estás sintiendo una serie de emociones, ira, coraje, celos, etc. Muchas de estas emociones, celos por ejemplo, también son estructuras mentales. Es más complejo el definir celos porque es una estructura mental que va acompañada de muchos egos también, de muchos yoes. Entonces, tú tienes un evento externo en turno que te está afectando, que te está generando pantallas mentales que se están segregando constantemente. El hipotálamo, haz de cuenta que es una bomba que está haciendo esto y está aventando una serie de químicos que te están afectando y te están dañando aquí en la zona de las emociones. Bueno, el ego se manifiesta, sientes la tensión en el cuerpo, sientes el coraje y quieres actuar. ¿De qué modo vas a querer actuar?
según el ego que se defina al final. Tú puedes actuar golpeando al tipo, tú puedes a lo mejor entrar al restaurante, jalar a tu pareja y llevártela a la casa. Puedes actuar de 1000 formas, de 1000 maneras, según tu sistema de educación que tengas, según tus creencias, según tu nivel de ira, según tu nivel de ser. Es como vas a actuar. Pero, regresando a la misma escena, desde el inicio, ves a tu pareja que te está siendo infiel. Si tú aplicas la observación de sí, vas a observar todas las pantallas mentales que se generan. Vas a observar cómo sientes que algo baja cuando dice, oh, sentí la sangre caliente. Es precisamente porque la química cerebral está inundando todo tu torrente sanguíneo. Se está sintiendo el coraje a todo lo que da, toda la ira a todo lo que da. Sientes ese guamazo en el estómago, ¡pum! Y por último, lo que se necesita para que el ego accione y reaccione al mundo externo es que el cuerpo físico lleve a cabo una acción. Si tú aplicas la observación de sí, aquí va la técnica. Si tú aplicas la observación de sí, observas tus pantallas mentales, observas cómo pegan las emociones, pero si tú en ese momento respiras y te relajas, y haces este ejercicio de respiración constantemente, toda la energía que se produjo en este circuito neuronal que era de un 100%, aún así que se haya generado la descarga neuroquímica en la mente emocional, que va a todo, va también igual, va al 100%. Necesita el 100% también del cuerpo físico para actuar. Si tú rompes este ego de la ira con la pura observación y respiras, estás quitándole al ego la mente motora y el ego por lo tanto no va a reaccionar. Aquí vas a seguir generando pantallas mentales y aquí vas a seguir sintiendo diferentes emociones, pero tú estás aquí quitándole al ego esa reacción porque estás observando tu cuerpo físico, porque estás llevando a cabo una respiración profunda, te estás relajando y a su vez, una vez que te relajas, si este ego de la ira estaba a un 100%, va a bajar a un 30%, a un 40%. A medida de que tú te relajes, a medida de que te tranquilices, la mente por lo tanto va a dejar de pensar tanto. Si estaba un 100% en pantallas mentales, va a estar en un 30%. La química sanguínea que se estaba drenando por medio de toda esta química cerebral, estabas inundando todos estos químicos. Cuando la mente se relaja, esta química también deja de drenarse y de alguna forma las emociones también bajarán hasta un 30%. ¿Qué quiere decir? Que te habrás tranquilizado, que te habrás calmado. Y por lo tanto a este ego de la ira, que tenía una fuerza del 100%, ahorita solo va a tener un 30% de energía. Tú por medio de la observación de sí, le restaste energía al ego. Este circuito neuronal quiere de alguna forma generar ese 100% otra vez, pero está obstaculizado porque la mente motora ha sido neutralizada por medio de la observación y por medio de la respiración y la relajación. Entonces, cada vez que tú conectes un ego de ira, por poner un ejemplo, puede ser cualquier ego, cada vez que se conecte un ego y tú lo observes, y observas tus pantallas mentales, y observas las emociones que sientes, y te relajes, y respires, el ego empieza a perder energía. Si tú realizas constantemente esta práctica y la realizas de manera cotidiana, este circuito neuronal que necesitaba un 100% de energía, de conexiones, va a llegar un momento, va a llegar un punto en el que este circuito neuronal ya no se pueda conectar, porque ya no tiene la fuerza, ya no tiene la energía, y este circuito neuronal, ese código neuronal, las neuronas van a terminar por separarse, por desconectarse, y por lo tanto la ira va a desaparecer. Si esta ira se creó por medio de circuitos
de conexiones neuronales, todo esto fue un circuito neuronal, si la corriente eléctrica, aun cuando entre un estímulo de la vida externa, si entra, pero ya no tiene la fuerza este circuito neuronal, simplemente nuevamente queda vírgenes estas neuronas y el circuito desaparece, se desconecta. Esto no es magia, esto es pura ciencia. Y esto es algo muy normal, y esto es algo muy natural, porque si ustedes estudian, por ejemplo, un poco lo que es el budismo, budistas te lo explican precisamente así. Después de muchos años de observación, de concentración, de meditación y de trabajos internos fuertemente sobre la mente intelectual, emocional y motora, han logrado desconectar sus circuitos neuronales cerebrales y por lo tanto, en vez de conectar un circuito de ira, de ego de ira, han conectado un circuito neuronal de paz. Entonces, ¿qué tan importante es generar la observación de sí? Porque la observación de sí es corrección de sí. Vamos a empezar a corregir nuestro cerebro. Vamos a empezar a recablear nuestros circuitos neuronales, nuestro cerebro. A medida que logremos esto con la práctica y con el tiempo, los egos van a comenzar a desaparecer. Y vas a empezar a grabar circuitos neuronales de paz, de felicidad, de amor, de tranquilidad, etc. Espero haya quedado claro esta explicación de la observación de sí. La vamos a ir viendo, la vamos a ir trabajando de poco en poco con otros temas, pero esta es la pieza fundamental para el desarrollo de la conciencia y para la evolución. Obsérvate y corrígete.